Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Para nosotros es un placer, una vez más, poder estar compartiendo la noche con ustedes. ¿Cómo has estado, Sixto? Gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto, qué privilegio estar con vos, Ana, y con todos los que siempre se conectan los martes. Para mí es un privilegio y al mismo tiempo un honor que podamos crecer juntos. Alguien decía, si en esta pandemia una persona no crece, no dejó nada. Y estos son tiempos para crecer y la forma de crecer es reuniéndonos para aprender los unos de los otros. Así es, completamente de acuerdo. Hoy te invité para que habláramos de un tema que tal vez no es uno que se habla muy a menudo, pero me pareció importante. Nosotros creemos que es importante ir preparado para todas las etapas de la vida, así como nos preparamos antes de casarnos, nos preparamos antes de que vengan los hijos. Es importante que nosotros vayamos pensando en qué vamos a hacer cuando lleguemos a la tercera edad, cómo vivirla plenamente. Además de que es una edad que está asociada con muchas cosas importantes, está asociada a la jubilación, a los nietos, a los hijos grandes, a los diferentes planes. Así es que creo que es un buen tiempo el que se invierta en pensar en cómo hacer la jubilación y el tiempo de la tercera edad. Me parece fascinante el tema porque es un tema que casi no se aborda y es un tema que en Occidente tiene que reivindicarse. Aquí yo debo pedir perdón también porque no puede ser que casi no abordemos este tema en enfoque a la familia, ¿no? Como enfoque a la familia tenemos que generar temas que son relevantes. La población que está entrando en la tercera edad es una población enorme, posiblemente una de las más grandes que han existido en las últimas generaciones y esto implica que todos tenemos que aprender. Y el tema me gustaría enfocarlo no solamente a los que ya están viviéndolo, sino tal y como lo has dicho, cómo nos preparamos para vivir la tercera edad. Sí, correcto. Y en Enfoque creemos eso. Aquí hablamos de los bebés, de los chicos pequeños, los adolescentes, el matrimonio y sus crisis, y no podemos dejar por fuera a los adultos mayores. De ahí venimos y para allá vamos. En realidad, todos vamos en ese camino. Así es que me parece muy importante y creo que es algo que podemos empezar desde que somos jóvenes y que abarca muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, el aspecto emocional. Creo que a veces, y he visto adultos que llegan a su edad de sus años dorados, como algunos le llaman, con unas cargas muy grandes, ¿verdad? Ya sea porque tienen resentimientos, porque tienen dolor, porque fallaron como esposos, como padres, como amigos, y llegar a la tercera edad cargando esos bultos se hace muchísimo más difícil y lo vemos como un panorama muy sombrío. El secreto consiste, tal y como lo has dicho, en vivir liviana la vida. Y la vida se vive liviano en el tanto hemos perdonado los errores de quienes nos han fallado. Porque todos, al vivir en familia, vamos a vivir con algunos dolores, algunos abandonos, algunos errores del camino, algunos abusos que hayamos enfrentado. Pero vivir liviana la vida es haber perdonado y dejar ir los errores del camino. Hoy tuvimos un rato, como no pudimos celebrar el domingo, mis hijos almorzaron con nosotros y de repente Emiliano quedó con nosotros. Antes de empezar una entrevista que tenía con Argentina, lo escuché jugar con la manguera, mojarse y de repente él iban a bañarlo y dice, abuelita, ¿podrías prepararme una lechita caliente? Con una Ay, sonrisa. Y cuando estaba en la tina, él bañándose, le decía, tita, le dice, ya voy a salir, dice, ¿podrías ir calentando la lechita caliente? Cuando yo miré su sonrisa, miré su alegría, yo me dije a mí mismo, no hay nada más hermoso que provea seguridad y realización que saberse amado. Esos recuerdos son nuestro tesoro y este recuerdo de que yo puedo crecer en una familia donde nos amamos es crucial. Yo debo prepararme desde pequeño para los años grandes. ¿Cómo? Viviendo, amando a los que yo tengo que amar y dejándome amar.
Hay que recordar que nuestros adultos mayores son nuestros héroes. Ellos abrieron camino para que hoy estemos donde hoy estamos. Y un día ellos estuvieron en nuestro lugar. Muchos de ellos guardan secretos por amor. ¿A qué me refiero? Cuando no hubo dinero, cuando vivieron una dificultad, cuando, como en mi caso, cuando la luz se iba y mi mamá decía, pongan las velas y no decía nada. Lo que pasaba es que la habían cortado por falta de pago. Y aquí quiero remembrar algo. Tu familia, que vivía enfrente, parte de tu familia en Guanacaste, de nuestra casa, mamá me decía, y algunas veces, hijo, cuando se iba la luz, dice, Camiche, dice, y algunos de la familia, dice, cruzaban la calle y me decían, Adela, dice, ¿te cortaron la luz? Sí, dice, toma para que pagues mañana. Siempre hay ángeles, siempre hay ángeles. Y eso es tan hermoso, uno debe de apreciarlo. Bueno, esos secretos que nuestros héroes guardan son cosas que nunca nos dirán, pero que por amor lo hicieron. ¿Cuál es la meta? Abrir camino para nosotros. Pero desde jóvenes tenemos que estar conscientes que un día llegaremos a esa edad y requiere varias cosas. Uno, crecer liviano en el sentido de perdonar a quienes nos fallan. Dos, vivir intensamente cada etapa sin quererla adelantar. Si tienes 12 con 12, si tienes 20 con 20, si tienes 30 con 30. El problema está en que hay quienes lo quieren adelantar y luego lo quieren retrasar. Viva cada etapa con intensidad. Tres, haga ahorros. Tenga un ahorro que se llame mis años grandes, mis años dorados. Usted tiene que tener un ahorro que luego, hoy puede ser una inversión en una casa, en una finca, en algo, pero mañana tiene que tenerlo en efectivo. Pague una pensión, la pensión normal de cada país y al mismo tiempo una pensión complementaria donde poco a poco usted va ahorrando. Hemos animado a nuestros hijos a que lo hagan y desde los 20 y algo de años han comenzado su ahorro. El principio del ahorro es, el ahorro no existe, sino aquello para lo cual lo hemos destinado. Otra vez, el ahorro no existe, sino aquello para lo cual lo hemos destinado. Haga que ese dinero se multiplique. ¿Cuál es la meta? La meta es que cuando lleguen los años grandes, usted tenga un capital que le permita vivir con independencia, con seguridad económica. Porque cuando llegamos a los años grandes, nuestros hijos están en la realización de sus proyectos, comprando casa, con los hijos en tiempo escolar, comprando sus cosas, con muchas ocupaciones. Y es importante que nosotros podamos prever ese tiempo para ayudarnos a nosotros mismos. Es crucial que lo tengamos presente. Pero hay algo más importante que todo esto. Viva con la conciencia de que debe de tener una red familiar fuerte. ¿A qué me refiero? Vínculos sanos con sus hijos y con sus nietos. Yo le digo a Emiliano y le digo a Mateo, aunque Mateo todavía no me entiende, ya me sonríe Mateo a sus 5 meses y me mira y sonríe. Yo les digo a ellos, soy tu abuelo y estoy aquí abriendo camino para vos. Soy tu abuelo y estoy aquí abriendo camino para vos. Y el otro día Emiliano le dijo a Daniel, delante mío, le dice, Tito en la televisión, dice, un día yo voy a estar con Tito ahí. Qué belleza. Me emocionó de que un día mi nieto pueda estar conmigo dando una conferencia, hablando de Dios, edificando familias. Eso me emocionó, porque esa es mi misión, estar aquí abriendo camino para ellos. Pero los llevo a un ejemplo práctico. Mi mamá murió hace 30 años, mi papá murió en noviembre del año pasado, a los 92 años, mamá murió a los 57 años, y papá comenzó sus años grandes con mucha energía, pero de repente comenzó a caminar lentamente, a usar el bastón y luego la andadera. Y un día de esos, cuando sus hermanos comenzaron a morir, y muy rápidamente, eran 8 hermanos y de repente quedaban 3 y él dijo, no sé cuándo me toca. Un día dijo, yo quiero ir en un día de campo con ustedes, con todos, dice, porque no sé cuánto tiempo más tenga. Y en aquel momento
Yo lo vi reír, lo vi ver a los nietos y él disfrutaba tanto, pero tanto disfrutaba que reía y de repente lloraba. Y en uno de esos momentos le digo, papá, ¿estás bien? Me dice, sí, hijo, estoy bien. ¿Y por qué lloras? Dice, ¿cómo no llorar si los tengo a ustedes? Dice, ¿cómo no llorar si los tengo a ustedes? O sea, mi papá era de mandar, de ordenar, de hacer negocios, de andar en política. Ese era mi papá, un hombre ocupado que gritaba, que ordenaba. Ese era mi papá, seguro, fuerte, pero de repente ahora se detiene. Y esto tenemos que comenzar a vivirlo desde ahora. Y de repente él me dijo un concepto de éxito que es importante, dice. ¿Cómo no llorar si yo sé que un día de estos que ya no pueda vivir solo, yo sé que puedo ir a vivir a la casa de cualquiera de ustedes, mis hijos, y yo voy a ser bien recibido? Y se le quebró la voz. En ese momento me di cuenta que el tesoro más grande que uno debe de cultivar durante toda su vida es permanecer en una red de familia bien unida. Por eso, si usted está lejos, porque un día se enojaron, llámelos y pídales perdón. Si usted dejó de hablarle a su hijo porque metió la pata en adolescencia, llámelo y pídale perdón. Si usted grita, insulta, lastima, hiere y nadie quiere llegar a su casa porque usted está amargado, cambie, pídale a Dios que sane su corazón y reencuéntrese con su familia. Si usted está lleno de orgullo, creyendo que ahora que lo han ascendido y que tiene mucho dinero y que hace tantas cosas y que tiene lujos, usted alcanzó la gloria, no es cierto. Si usted tiene dinero y no tiene con quién compartirlo, no tiene nada. Usted no tiene nada. Usted no es rico porque tiene dinero. Usted es rico cuando tiene a alguien a quien amar. Si abandonó su familia por hacer dinero, vuelva su corazón a casa. Establezca un vínculo. ¿Por qué? Porque sus amigos quedan, sus compañeros quedan, sus socios quedan. Al final del camino, los únicos que seguirán con usted cuando las luces se apaguen es su familia. Ellos son los que quedan, sus hijos, sus nietos, su cónyuge. Por eso, éxito es llegar al final de los días al lado de los que hemos tenido el privilegio de amar. Tienes toda la razón. Esas cosas no vienen de a gratis, no es algo que surge de un día para otro, son inversiones de tiempo, de esfuerzo, de cariño, sacrificios que a veces haces para lograr tener, a ver, no lo haces con la idea de tener una retribución, porque no lo haces con un interés, es que todo ese tiempo que invertís después se devuelve, ¿verdad? Se devuelve con cosas bellas. El mes pasado vimos a una señora muy cercana que murió solita, tuvo un accidente sola en su casa, vivía solita, 84 años, al final la llevaron al hospital, murió y en ese tiempo tenía 15 años de no hablar con sus hijos o con uno de sus hijos. Nunca creó un ambiente familiar hermoso como para que dijera, mamá, es un placer tenerte en mi casa, venite a vivir con nosotros. Siempre fue difícil, las herencias, los rencores. Y yo le decía a los hijos, eso se aprende. Usted en su vida tiene que ir sembrando cosas hermosas, tiene que ir sembrando recuerdos, como vos decís muy a menudo, para que todas esas cosas queden en el corazón y que hayamos podido generar un vínculo tal que no quiero separarme de vos, que quiero estar siempre cerca tuyo, que quiero siempre cuidarte. Esto me lleva a lo que estás diciendo. La familia tiene que tener tradiciones, momentos especiales para comer, para pasear, para encontrarnos. No podemos cortarlo y requiere la humildad. Y lo que mencionaste con el ejemplo citado es que tiene que ser agradable vivir conmigo. Es decir, cuando pasen los años, las mañas se acentúan. Es importante entenderlo. Pasan los años, las mañas se acentúan. Entonces, uno tiene que tener tacto, cuidado para vivir. Una vez estaba en un hotel con Helen
y estábamos desayunando y de repente una pareja de adultos mayores estaban por ahí y como mi trabajo es ayudar a las familias, yo observo para aprender. Y el señor se notaba que ya no podía pararse, la señora fue y trajo el desayuno y de repente él se regó con el café, ¿no? Se regó con el café, se chorrió con la fruta y ella comenzó a regañarlo y a gritarle y a tratarlo mal ahí en público. No tuvo reparo que estuvieran en público y comenzó a regañarlo y a tratar de limpiarlo y el viejito volvió a ver para los lados con vergüenza. Ujú. Perdón, no tiene nada de malo que yo riegue el café. No tiene nada de malo que no me dé cuenta que ando una mancha en la camisa. No tiene nada de malo que yo no me he dado cuenta que me puse el botón mal. No tiene nada de malo. La pregunta es, ¿por qué grito? ¿Por qué insulto? ¿Por qué lastimo? Es decir, no puede ser que cuando mis nietos digan, vamos donde abuelita, vamos donde abuelito, surja la sonrisa más hermosa del mundo. Por ejemplo, Helen y yo hemos hablado que en nuestra casa cualquier cosa puede quebrarse. No pasa nada. Lo más importante es que nuestros nietos vengan a la casa. Porque yo recuerdo ir a la casa de mi abuelita y todo era un cristal que me costó no sé cuánto dinero y si se me quiebra el perrito de cristal y no. Sus nietos y sus hijos valen más que el perrito de cristal que le regalaron en la India o que la amiga de la Conchinchina le mandó y que usted, por favor, la casa tiene que ser un lugar donde sea agradable vivir, donde todo se pueda quebrar, donde el zacate se pueda arruinar, donde el jardín se pueda caer. Una de las cosas que disfruta Emiliano cuando viene aquí a la casa es, quiero uchúa. Y bien, Tito me dice, vamos a buscar uchúas. Y se mete entre el árbol, entre esta planta para elegir las uchúas. No hay nada más hermoso que esos momentos. Por lo tanto, y dentro de este tema, una de las cosas que tenemos que aprender para alcanzar la tercera edad es, usted tiene que hacerse la pregunta, ¿es agradable vivir conmigo? ¿Les es fácil a los demás atenderme? ¿Les es grato a mis nietos, a mis bisnietos, que puede que usted los tenga? ¿Les es fácil a ellos acercarse a usted? Y esta es una pregunta que yo debo de hacérsela a mis hijos y a mis nietos. Oigan, cuando vienen a la casa, ¿es agradable estar conmigo? Escúchese a usted mismo hablar. Entonces, hay que entrenarlo desde ahora. Cuando papá estaba en el hospital más de una vez, yo observaba muchos señores mayores listos para partir, pero no partían. Entonces yo les pregunté a los doctores y a las enfermeras por qué. Y ellos me dijeron, Sixto, uno, porque los hijos no vienen. Dos, porque hay cosas que no han arreglado dentro de ellos y ellos sienten que no pueden partir hasta que no pidan perdón, hasta que no vean al hijo, hasta que la hija no venga. Entonces están luchando. Y yo creo que morir debe de ser de las cosas más bellas que uno puede experimentar. Que en lugar de lágrimas, de dolor, de culpa, cuando yo llegue a esos años, que yo tenga lágrimas de recuerdos maravillosos por los años que pasaron. Cuando papá se enfermó para morir, yo estaba de viaje en Paraguay y me avisaron que papá ya estaba muy mal, que creían que no pasaba esa noche. Entonces hablé con las personas, di la conferencia del día siguiente, la adelanté la noche anterior porque ellos querían que diera todas las conferencias que llevaba. Agarré un vuelo en esa madrugada, viajé 8 horas, luego 1 hora más. Helen me esperaba en el aeropuerto, viajamos 3 horas hasta ir a Cañas. Cuando llegué, papá me esperó 45 minutos. Todos estábamos ahí, cantamos himnos, adoramos a Dios, exaltamos a Dios. Papá nos apretaba la mano, rió y partió con Dios. Así partió, así debe ser nuestra partida. Por eso hay que prepararlo desde ahora. Si está resentido, si usted es un cascarrabias que es difícil de tolerar, cambie. Usted no puede justificarse diciendo es que yo soy así, es que yo siempre he sido así, tienen que aguantarme. No, nadie lo va a aguantar a usted. Tiene que ser agradable para los demás estar conmigo. Que aún si hay alguien que nos asista y que se vaya a ir,
que puedan llorar de emoción, de decir qué fácil fue, qué agradable fue, qué lindo fue estar a su lado, ¿no? Y más para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, esto hay que comenzarlo a trabajar desde ahora. Y creo que algo que quiero resaltar es el ejemplo que ustedes le dieron a sus hijos al cuidar a su papá. Hoy mi abuelita, la única que queda, la mamá de mami, ya está muy viejita, ya está encamada, y cuando yo veo el cuidado y el amor que tiene mi mamá por mi abuelita, digo, ma, me estás poniendo la vara muy alta, porque estás mostrándome la forma en que se ama a la mamá y al papá hasta el último día. Y yo quisiera poder honrar a mi mamá si en algún momento necesita de mi ayuda, y poder estar ahí a la par y poder amarla. Y eso es un ejemplo que transmitimos a los más jóvenes, a los más pequeños. Claro, es muy fácil hacerlo porque abuelita se deja. Abuelita es amable en el sentido de que la amas, ¿verdad? De que la quieres, de que es fácil y bonito estar con ella. Pero cuando son personas que han viajado con el saco lleno y han arrastrado dolor y han arrastrado resentimientos, pues va a ser muchísimo más difícil poder acercarnos de esa manera, como lo decías. Quisiera rescatar algo más que dijiste ahora acerca de la parte económica, ¿verdad? No solo nos tenemos que preparar en la parte emocional, sino en la parte económica. No me malentiendan, yo no estoy diciendo que hay que ahorrar millones de colones y ser tacaño de joven para tener plata cuando sea uno viejo, pero es ser sabio. Si usted llega a viejo con 1000 deudas, va a ser difícil. Si usted es una persona sabia, ordenada, va a tener en orden sus finanzas y va a tener una pensión, por ejemplo. Sí, entonces son cosas que podemos ir haciendo desde ya. Piense, como decías, en una pensión complementaria, piense en manejar adecuadamente sus finanzas para que no sea, vamos a ver, es una realidad. En muchos adultos mayores viven con alguna enfermedad que requiere medicamentos. Entonces, para que usted pueda tener para sus medicamentos, pero también para sus gustos. Porque usted quisiera salir con su esposa y su esposo a viajar a las playas, o quiere ir a comer aquí, o quiere ir a caminar allá, o es el tiempo de emprender algo nuevo. De repente quieren hacer un jardín y quiere tener mascotas, cosas que nunca había podido hacer. Entonces también es importante haber previsto en la parte económica. Muy bien. Aquí yo quisiera añadir al consejo sabio que estás diciendo varias cosas. Propóngase a qué edad usted quiere comenzar a vivir sin deudas, con efectivo. ¿A qué me refiero? Es justo que en los años grandes usted no tenga la angustia de tener que pagar deudas. Que usted diga a los 55, por ejemplo, fue nuestra meta como matrimonio, dijimos a los 55 deseamos no tener deudas. Entonces, a los 55 había una propiedad que habíamos adquirido en su momento, porque nosotros entendimos que para ahorrar hay que invertir, y la forma de invertir era comprar una propiedad que nos obligara a pagar. Si no hay esa obligación, es muy difícil ahorrar en la comunidad latina, porque la comunidad latina no tiene el principio del ahorro, pero nosotros lo teníamos claro con mi esposa, con Helen y con nuestros hijos a los 55. Y fue maravilloso porque cuando cumplí 55, alguien nos ofreció comprar la propiedad y dije, wow, pagamos la deuda y quedamos libres, y dijimos, perfecto, esto nos parece bien. Y este es un principio importante. Usted me dirá, es que los empresarios trabajamos con el dinero de los bancos. Bueno, está bien, antes de los 50. Después de los 50, usted tiene que comenzar a arreglar todo para que usted a los 55 pueda decir, voy a vivir tranquilo. ¿A qué me refiero? A que en lugar de tener deuda, tengo un ahorro. Que usted esté pensando cómo lo invierto, cómo lo multiplico, en lugar de estar angustiado preguntándose cómo lo voy a pagar y cómo pago esto y cómo pago lo otro. Entonces, la conducta económica, los hábitos económicos hay que corregirlos ahora, porque si usted no los corrige ahora, lo alcanzan mañana
y lo sobrepasan mañana. No compre todo lo que se le ocurra. En estos días que hemos tenido Helen y yo más tiempo en la casa, nos hemos dedicado a sacar cosas y dijimos, Dios mío, ¿cuántas cosas hemos acumulado? No puede ser. Es decir, Sí. para esto, para lo otro, por si un día se necesita. Y ahí están viejas que ya no se ocupan y no es necesario ese dinero, tiene que haberse ahorrado. Entonces, como has dicho, el disfrute de la vida tiene que darse en el momento en que uno lo está viviendo, porque usted no sabe cuántos años tiene, pero debo vivir hoy. Pero uno de esos deleites que usted debe tener es llegar a X edad y que diga, no voy a tener deuda. A partir de ahí voy a tener efectivo. Puede que usted haya tenido un hobby, una finca, una casa en la playa, y que usted sabe que es un hobby. ¿A qué me refiero un hobby? Un extra que es como un gusto que quiero darme, pero que no genera recursos. Entonces, su trabajo, usted lo vive y está bien porque usted lo disfruta, pero llega un momento donde ese hobby se puede convertir en una carga. Entonces, en lugar de mantenerlo, llega un momento donde usted debe de decir, o me voy a vivir a la casa de la playa y vendo acá y me despreocupo y quedo sin deuda, pero no puede ser que por un hobby usted mantenga una actitud que le ordeñe todo su dinero y que usted no esté previendo los años grandes. Entonces, tiene que haber un momento donde usted tiene que decir, vendo la empresa, vendo lo que tengo y comienzo a tener mi efectivo para pensar en mis años grandes. No puede atenerse a una pensión del Estado producto porque los sistemas de pensiones corren algún riesgo. Esperemos que alcancen muchos años más y que tengamos capacidad de multiplicarlo, pero como no tenemos tantos hijos, no tenemos capacidad de relevo generacional. Al no haber relevo generacional, cada vez hay menos dinero en los fondos que se han creado para esos fines. Eso significa que cada uno tiene que tenerlo. Entonces, fije una edad cuando usted diga, a partir de esta edad voy a quedar sin deuda y voy a comenzar a hacer un ahorro en efectivo. Lo ideal es que comience desde los 20 años. Usted me dirá, desde los 20, muy poquito, un pequeño porcentaje que se llama los años grandes, que usted puede utilizarlo como un fondo para autoprestarse dinero cuando va a comprar algo, que en lugar de pedirlo al banco, se lo pida a su propio fondo de retiro que usted creó. Entonces usted se lo presta a usted mismo y usted mismo lo paga. Y esto va requiriendo una disciplina. Número 2, informe a sus hijos dónde está el dinero. ¿Cómo usted tiene organizado todo? Siempre. Informe a sus hijos. No importa la edad que tengan. Usted informe, mire, hemos manejado el dinero así, lo hemos tenido así, está en esta cuenta. Una de las cosas que yo valoré de mi papá fue que al cumplir 18 años, él nos llevaba al banco y nos ponía a firmar. Y entonces uno miraba la firma de papá y todos tenemos la firma parecida a la de papá, pero era una tradición. Nos llevaba al banco y nos presentaba al gerente, vos sabes que este es mi hijo, él va a firmar en las cuentas del hotel, él es ahora es socio del hotel, y aunque era un hotel muy pequeñito, él nos involucró en todo. Cuando papá cuando enviudó y llegó a los 60, 65, él dijo, miren, yo ya estoy entrando a los años grandes, voy a pasarles a ustedes las acciones, ustedes lo atienden y velan por mí. ¡Wow! ¡Qué confianza de papá! Papá se aseguró enseñándonos valores que nosotros supiéramos todo y nos ayudó a manejar las cosas, y fueron los valores que sembró en nosotros lo que protegió sus años grandes y le ayudó a llegar bien al final de la carrera. Entonces, eduque a sus hijos para que ellos aprendan a manejar este fondo. De hecho, yo estoy enseñando en el mensaje de 3 generaciones que podamos crear un fondo generacional. ¿A qué me refiero? Que usted piense que con el dinero de su pensión, su fondo de pensión complementaria, que usted tenga ahorrar tanto que después de que usted muera quede un fondo
que pase de generación en generación. Entonces, en lugar de pensar que la herencia, y vamos a hablar con el abogado para ver cómo quedó la herencia y esperando eso, no. Nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos para que aún en vida ellos puedan ser capaces de administrar el dinero familiar y que usted deje una herencia. Enseñando este concepto, no es para que se lo despilfarren, es para que ustedes lo multipliquen y lo pasen de generación en generación. Es la forma en que la familia en segunda, tercera y cuarta generación nunca más pedirá a los bancos, sino que partirá del fondo que se ahorró y que se llama fondo generacional. Uno puede decir, pero qué difícil. No, inicie con $100, con $200, con $1,000, con $50,000, con $100,000, lo que sea, lo que usted pueda. Lo que yo estoy sembrando es una idea de que nosotros como familia, como meta, un día nunca más pidamos dinero al banco, sino que nuestro fondo generacional nos ayude a vivir con lo que tenemos, con humildad, con libertad y con paz, con la meta de pasarlo de generación en generación. En generación. Nuevamente, esas son cosas que se conversan en familia, que se crean en familia. Exacto. Creo que otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para prepararnos para esta edad es la parte física, es la salud física también. Porque si yo quisiera llegar en buena condición a mi edad adulta para salir a caminar con mi esposo, para ir a corretear a los nietos, para poder hacer cosas diferentes, tener fuerza, tener salud, tengo que empezar a cuidarme ya. Entonces, a algunos nos cuesta más tener esa disciplina del ejercicio y otros que no les cuesta tanto, pero el hacerlo pensando no solo en el futuro, no solo en el presente, sino también en el futuro, creo que es una motivación extra, el saber que voy a llegar saludable, el que voy a hacer todo lo que me toque a mí, como digo yo, todo lo que yo puedo hacer para estar saludable, para cuidarme, y eso no me garantiza que no me voy a enfermar, pero me garantiza que voy a tener una mejor calidad de vida probablemente. Y vos como doctora, ¿cuáles son los elementos? Exámenes médicos, visita al médico, a hacer ejercicio, a comer bien, ¿qué más sería? Mira, la alimentación, el ejercicio son básicos y tener los chequeos médicos regulares para que si en algún momento encontramos, qué sé yo, el azúcar va subiendo, los triglicéridos o alguna otra cosilla, podamos atacarla a tiempo. Pero definitivamente el ejercicio, la alimentación saludable, los tiempos de esparcimiento, los tiempos de recreación, evitar el estrés terrible, todas esas cosas contribuyen para que yo pueda tener una buena calidad de vida, no solo en el futuro, sino desde ya, por supuesto, ¿verdad? Cuando papá estaba ya en la edad donde había que dormir con él, acompañarlo, en algún momento los hijos y los nietos hicimos un programa para turnarnos. Uno de esos fines de semana le tocó a Daniel y en ese momento mi papá estaba sumamente gordo, pero muy gordo. Tanto así que él molestaba diciendo que la bola de hacer ejercicio se le metió a él. Sí, ¿verdad? Esa bola grande. Y él reía y darle vuelta era terrible. Acomodarlo, acostarlo, correrlo. Y ese fin de semana a Daniel le tocó. Cuando nos vimos, vino con cara de susto y dijo, papá, mamá, ustedes no pueden ponerse gordos como tío, porque eso es muy pesado, dice, a mí me va a tocar cuidarlo a ustedes y no, dice, ustedes tienen que mantenerse con el peso que tienen, dice, porque Tito sufre mucho, dice, por el sobrepeso. Ese día ya me advirtieron, así es que tenés toda la razón. Una de las cosas en las que uno no puede escatimar, que uno debe de tener cuidado son los exámenes médicos. El otro día mi presión subió, el azúcar subió y fui al doctor y visité otro doctor que me ayudó, una doctora que me ayudó en la parte de comer bien y luego 6 meses después volví a hacerme los exámenes y por primera vez después de varios años mi doctor aplaudía y me decía, lo felicito,
son estos exámenes? Y yo me emocioné porque nunca había visto un doctor conmigo así. Yo dije, wow, gracias a Dios, vale la pena. Tiene usted toda la razón como doctora de que debemos de mantener esta vida de equilibrio que nos permite a nosotros vivir intensamente el presente, pero al mismo tiempo prepararnos. Déjame añadirle un elemento para hablar a los hijos y a los nietos. Ujú. Cuando papá ya entró después de los 80 y tantos y comenzamos a dividirnos los gastos entre todos para contribuir. Un día me tocó ir a la farmacia a comprar las medicinas. Ese fin de semana me tocaba a mí ir a comprar las medicinas. Cuando yo vi la factura, me asusté, pero me asusté. Y yo dije, wow, yo no sabía que era tanto. Y en ese momento tragué grueso y comencé a recordar que nunca me faltó nada. Comencé a recordar que mis papás nos ayudaron a comprar nuestra primera casa. Comencé a recordar el día en que venía de un viaje y mi papá y mi mamá me esperaban en el aeropuerto y me dijeron, hijo, te hemos comprado este auto para que le sirvas a Dios. Yo recordé cada expresión de amor de mis papás y en ese momento yo hice el clic y dije, este no es un gasto, este es un privilegio y hoy me toca devolver como ellos sembraron en nosotros. Yo quiero preparar a los hijos y a los nietos, que podamos entrenarnos, que si en algún momento nos toca, porque el abuelo o papá no ahorró lo suficiente o porque hay una necesidad extra, recordemos de dónde venimos, recordemos que ellos pagaron un precio, recordemos que ellos nos levantaron para que llegáramos a donde hoy estamos y que en ese momento nos toca a nosotros vivirlo con amor, pero no lo haga con remordimientos ni con reclamos. Un privilegio que nos preparemos para llegar con un dinero en efectivo a los años grandes y que nuestros hijos y nietos no se lleven ese susto, pero que si en algún momento llega esa situación por X o Y razón, lo vivamos como un privilegio, como un honor que nos corresponde a nosotros. Y yo lo recuerdo, mis hermanas, mis hermanos y nosotros lo pudimos hacer con todo amor. ¿Por qué? Porque papá fue desprendido con nosotros, mamá fue desprendida con nosotros. Ellos estuvieron ahí para nosotros. Este ejemplo lo teníamos que traer a sus años grandes. Claro, claro. Yo tengo una anécdota de cuando era muy chiquitilla. En ese tiempo para comprar los uniformes y los útiles había que ir a la Lehman, a la Gloria, a la Universal. Y recuerdo una vez en que mami, yo podría tener 7, 8 años tal vez, me llevó a hacer las compras a la Gloria y a la hora de almuerzo me llevó a la McDonald's y me pidió las papitas, el refresco y la hamburguesa y se sentó a comer y ella no estaba comiendo. Y yo le dije, ma, ¿no tenés hambre? No, mi amor, no tengo hambre. Años después yo entendí que no es que no tenía hambre, es que no había plata. Era época de comprar uniformes y útiles y no había plata para eso. Desde entonces, cada vez que puedo la llevo a comer, no necesariamente a McDonald's, si le compro todo lo que puedo, porque entiendo que los papás se sacrifican a veces por uno y es un privilegio, como vos decís, el poder servirles, el poder chinearlos, el poder devolverles un poquito de todo de lo que nos han dado a través de los años, ¿verdad? Entonces es realmente un privilegio los que tenemos todavía a nuestros papás y aunque estén grandes, el poder chinearlos y el poder cuidarlos. Y creo que eso me lleva al otro punto que quería conversar con vos. Nosotros modelamos a los hijos, así es que si nosotros modelamos, si yo modelo a David y a Deora, el cuidar a los abuelos, el chinearlos, el estar pendiente de ellos lo van a aprender. Pero también nosotros como personas adultas mayores podemos modelar al resto de la familia cómo vivir una vida adulta plena, cómo ser adultos mayores plenos. Si yo llego a la tercera edad y todo es una queja, todo es una desgracia, que ya yo estoy viejo y quejumbroso, esa es la idea que yo voy a dejar en mis hijos. Exacto. Pero si yo llego habiendo planeado qué quiero hacer,
habiendo decidido, porque es una decisión, Ujú. que voy a vivir mi vida hasta el último día que Dios me dé, con energía, con alegría, estoy dejando una huella en la mente y en el corazón de los más jóvenes. Por ejemplo, mi suegro está escribiendo un libro, mi suegra está pendiente del jardín, mi mamá ahora tuvo un quebranto de salud, pero si la vieras en la rehabilitación y los ejercicios, le pone ganas, está pendiente de abuelita. Papi también hace trabajo comunal en la parroquia, aunque ya está pensionado, va a trabajar de vez en cuando. Entonces hemos aprendido que estar en la tercera edad no es una cosa terrible, hay que aprender a bajar el ritmo, eso sí, porque no vamos a tener la misma energía de los 20 o 30, pero que es parte de la vida, que se puede vivir plenamente también. Y creo que eso es de las mejores cosas que los señores grandes de ahora pueden dejar a las generaciones más jóvenes. Esto es fundamental. De hecho, los abuelos juegan un papel clave en el desarrollo de los nietos, porque el abuelo atiende, complace, invierte el tiempo, contempla más. El papá y la mamá están llenos de responsabilidades, la escuela, el colegio, el trabajo, esto, el otro y lo otro y lo otro. Y en cambio los abuelos se detienen más para contemplar. Y en cada escena, en cada momento, uno está enseñando actitudes. Y esto no podemos pasarlo por alto, Ana, no podemos pasarlo por alto. Es decir, tener conciencia de que nuestros hijos nos observan. Cuando yo salgo a caminar con mi nieto, aquí en el lugar donde vivimos, detrás hay un parque y al otro lado del parque pasa un río. Entonces, cuando él y yo vamos solos, yo le digo, Emiliano, hagamos silencio para escuchar el río. Y él hace silencio y lo escucha. Mira las flores, qué lindas, Emiliano. Mira qué bello. Y me dice, sí, Tito. Hoy que salimos juntos y luego del almuerzo, él dijo, vamos todos a caminar. Entonces, lo que él y yo hacemos. Y entonces les dice cuando fuimos pasando frente al parque, que no se puede entrar, dice, hagan silencio para escuchar el río. Y me encantó y todo el mundo tuvo que pararse. Dice, ya, caminemos. ¿No? Ay, Es, cosa uno, más uno puede bella. decir, es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Imagínense lo que hay ahí profundo. Le estoy enseñando a detenerse para contemplar y para escuchar. Hoy las personas viven, pero no se dan cuenta que respiran, que escuchan, no contemplan, no observan, no aprecian. Y uno tiene que enseñarlo desde que ellos están pequeños. Entonces, conscientemente tenemos que ir generando estos recuerdos maravillosos. Número uno. Número dos, siempre hable bien del trabajo. Hoy leí la nota que Daniel me escribió. Daniel no es de escribir mucho, pero esos sentimientos. Pero yo le dije, y me dice, ¿qué quieres de regalo? Que me escribas algo de tu corazón. Entonces me escribió una nota y comenzó a decir cosas tan bellas, pero tan bellas, que yo dije, vale la pena. Cuando viajamos juntos a Ecuador y él expuso, me dijo, gracias por ser fiel a mamá, por estar con nosotros, gracias por invertir tiempo en nosotros, dice. Yo tengo el privilegio, me encanta escucharte predicar, dice. Muchos solo te escuchan hablar en televisión o en una enseñanza, dice, yo tengo el privilegio de escucharte de cerca, dice. Uy, yo me quedé, o sea, por favor. Y ahora que ellos se fueron, Helen y yo lo volvimos a leer. Y yo abracé a Helen, le explico, porque la imagen que mis hijos tienen de mí es la imagen que Helen ha creado de mí. Y esto es importante que nosotros como papás y como abuelos, se hayan divorciado, estén juntos o no, proteja la imagen que sus hijos tienen del papá y de la mamá, porque la vamos construyendo el uno del otro. Hablemos bien de los abuelos, de tal manera que nuestros hijos y nuestros nietos puedan expresarse con alegría de papá, de mamá y de los abuelos. Yo le dije, gracias, amor, porque la imagen que mis hijos tienen de mí es lo que yo he hecho, pero mucho es la imagen que mi esposa ha proyectado de mí en la intimidad de la casa. Hermoso, hermoso. La hacemos juntos. Cuando estamos en matrimonio,
Creo que se puede soñar incluso más de cuando lleguen esas épocas y todas las cosas que vamos a poder hacer, ¿verdad? Por lo que decías, no hay que cuidar hijos, los nietos se cuidan un rato, se pueden devolver, dicen. No hay un horario tan estricto que cumplir, hay más tiempo para disfrutarnos. Eso me encanta. Y yo quisiera terminar hoy con un mensaje para las personas que ya están viviendo en la tercera edad y que piensan, me agarró tarde, ya este no es momento para empezar a hacer un ahorro, no me cuidé la salud tanto como debía, ya no hay tiempo para mí, ya no hay esperanza. Y yo creo que sí, yo creo que lo principal es que nosotros podamos soltar el saco, que podamos alivianarlo y que vayamos tratando de corregir lo que hicimos mal. Si usted no tuvo esa visión o nadie le contó estas cosas de las que estamos hablando hoy y no tuvo un camino tan recto o tuvo un camino lleno de piedras, haga un alto, deténgase a decir qué puedo perdonar, en qué tengo que pedir perdón, qué hábitos puedo cambiar, qué cosas todavía están en mis manos para que los años que vengan, sean cuantos sean, pueda disfrutarlos y pueda vivirlos más plenamente. Creo que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Lo llevo a la escena. Jesús está bajando a las aguas bautismales. Tiene cerca de 30 años, posiblemente 30 años. 30 años. Está grande, 30 años. Cuando él baja a su primer día en su vida pública para comenzar su ministerio, del cielo se oye una voz que dice, audible para todos los presentes, registrado en los 4 evangelios: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué necesidad tenía el Padre de presentar, de introducir al mundo a su Hijo si ya estaba grande? Lo que es lo que estás diciendo. Nunca es tarde para acercarme a mi Hijo y afirmarlo en público y en privado. Yo les animaría a que comiencen por organizar una cena familiar en alguno de estos días que se pueda, donde la familia pueda venir, que usted pueda organizar algo y que usted les diga, mire, solo quise invitarlos para decirles los amo, perdón por haber estado lejos, perdón por haberme ido, perdón, sin entrar en mucho detalle. Todos van a entender por qué usted pide perdón. Tome una actitud de cambio. Dígales, no sé cuántos años me quedan, no sé, y me gustaría recuperar lo que podamos recuperar. Estemos juntos. Nunca es tarde para comenzar un reencuentro. Comiencen tradiciones familiares, tradiciones que les permitan encontrarse los domingos, los sábados, los viernes. Cuando ustedes digan, inician tradiciones familiares donde ustedes puedan encontrarse, construir recuerdos, hablar, reír, amar. Ame como nunca usted ha amado y viva cada día con intensidad. Pida perdón y cuando pida perdón, libérese de la culpa. Punto, terminó. Y viva cada día como si fuera el último. Esto le permitirá recuperar el tiempo. No viva con culpa, por favor. No viva con culpa. Al pasado uno va para inspirarse, pero la culpa hay que dejarla ir como aguas de un río. Hay que vivir el presente a plenitud, entendiendo que lo que construye son recuerdos agradables. Es correcto. Me encanta que podamos terminar los mensajes siempre con un mensaje de esperanza, que nunca es tarde para empezar a hacer cambio, nunca es tarde para empezar a ver el fruto de nuestros cambios, de nuestro esfuerzo. Quisiera agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy, a Marianela Ureña, Javier Jiménez, Francisco Prendas, nos está escuchando también, Yesenia nos escribe desde Perú, también desde Argentina, tenemos a Ruth, a Elena González y a sus papás que tanto queremos. En fin, gracias a todos por acompañarnos. Para nosotros es muy importante sentirlo cerquita y les rogamos a Dios antes de empezar cada live de que estas cosas que nosotros conversamos puedan servirle a ustedes para tomar decisiones, para reflexionar y que sean realmente
una riqueza para la vida de ustedes. Quisiera recordarles que, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 también vamos a tener un live. Vamos a estar hablando de los hábitos familiares buenos que nos hacen querer estar en la casa, que nos hacen tener un tiempo muy agradable. Y a vos, Sixto, quisiera agradecerte montones por habernos acompañado más. Quisiera en un minuto recordar lo que hemos visto hoy. Nunca es tarde para empezar. Prepárese para la tercera edad, deje la parte física, emocional y económica de la mejor forma que pueda y modele a los demás que la tercera edad es un tiempo hermoso también para disfrutar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros, y quisiera recordarles que si en este proceso de cambio y de preparación para la tercera edad usted necesita ayuda, necesita una guía, un consejero, en enfoquealafamilia.com/Costa Rica, nuestros consejeros y psicólogos estarán más que felices de poder recibirles, poder acompañarles y conversar con ustedes. Así es que muchísimas gracias, Sixto, de nuevo por estar con nosotros. Un gusto, siempre disfruto estar con vos y es muy agradable, y creo que este tiempo deberían de escucharlo los hijos con los padres. Sí, es cierto. Dice Proverbios 20:29 que la gloria de los jóvenes radica en su fuerza, pero la honra de los ancianos en sus canas. Esas canas son de sabiduría. Saquemos todos los buenos consejos que los ancianos tienen para nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.